Vamos a hablar de libros, porque hoy nos acompaña aquí en el estudio Sofía Guadarrama, autora de una serie de libros sobre nuestro México prehispánico y el México de la conquista. Si usted la conoce, pues no le digo más. Si no la conoce, aquí se la presentamos, que vale mucho la pena. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo por recibirme aquí en tu estudio. Pues la verdad, un enorme gusto ver que estén conmemorando los 500 años de la llegada de Cortés, del inicio de la conquista, etcétera, con la visión opuesta a la visión de los mexicas o mexicas, debería decir, ¿verdad? Mexicas. Explícanos tú que lo dices al inicio del libro, ¿por qué mexicas? Bueno, en este caso, lo que yo hice en esta novela es cambié las palabras para que el lector las pudiera pronunciar de forma como se pronuncian en náhuatl. Por ejemplo, generalmente pronunciamos Chapultepec y en realidad el acento tendría que ser en Chapultepec, como decimos Popocatépetl. Las X, en lugar de poner X, le puse SH. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe realmente si decir Joco o Xoco, Jocoyotzin o Xocoyotzin, Texcoco o Texcuco. Entonces, generalmente la mayoría de las palabras en náhuatl se pronuncian con SH, pero cuando los españoles llegaron a América, no conocían ellos este sonido porque en español no existía, como en el inglés el shower, shout, shoot, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles y se encuentran este Mexico y este Texcuco, Tlaxcalan, entonces al momento de escribir, pues no les queda más que poner una X a forma de comodín. Es decir, que todas las palabras, como no quedó registro de audio, todas estas palabras se fueron pues modificando con el paso del tiempo y la gente las empezó a leer ya como podía, ¿no? Y como recordaban que los españoles... Y tú te das el lujo de mostrarnos cómo se puede escribir y leer así. Sofía, llevas pues más de una década estudiando esta años. Época de la historia. 18 años. Y hoy presentas este libro que en realidad es una trilogía. Es una trilogía, son 3 novelas: Moctezuma Xocoyotzin, Entre la espada y la cruz; Cuitláhuac, Entre la viruela y la pólvora; y Cuauhtémoc, el ocaso del imperio. Pero la característica de esta novela es que los lectores no van a ver a Hernán Cortés como generalmente se lee en la mayoría de los libros sobre la conquista, ya sea novela o libro de ensayo o investigación histórica. Generalmente se enfocan más en qué hizo Cortés, por dónde andaba Cortés, qué estaba haciendo Cortés, qué pensaba Cortés. Y en este caso lo que yo hice fue, me metí a profundidad. Estoy hablando de un trabajo que tiene 18 años desde que empecé esto. Me metí a profundidad para conocer la vida y las personalidades de Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, y muchos datos que la gente desconoce. Por ejemplo, para tratar de quitar esta mala idea que la gente tiene de Moctezuma cobarde, Moctezuma torpe, que es todo lo contrario, ¿no? Y planteas una hipótesis también, bueno, una tesis, diría yo, sobre la muerte de Moctezuma, distinta a la tradicional, ¿no? Aquella pedrada que le dieron y en la que habría muerto. Es que en realidad la distancia, imaginemos, bueno, no sé si el televidente puede ver esto, pero imaginemos que esta es la azotea del Palacio de Xayacatl, había una barda hasta acá, entonces las piedras sí alcanzaban a golpear, pero no al punto que lo pudieran matar, por la distancia. La gente estaba fuera del palacio, es decir, del otro lado del muro. Entonces no podían haber lanzado una piedra de forma que lo matara. Como para haberlo matado así. Y por otro lado, hay pues escritores, cronistas de la época que escribieron, Antonio de Solís, por ejemplo, él dice que en realidad es muy probable que él se haya dejado morir. Por otra parte, historiadores han concluido que Hernán Cortés no se hubiera atrevido a matar a Moctezuma. ¿Por qué? Porque era su rehén. Entonces, como rehén nunca... y su carta para salir. Su carta para salir. Y de cierta manera también hay que entender un poquito a Hernán Cortés. Hernán Cortés no es el malvado que mucha gente quiere pintarse. Hernán Cortés, si lo vemos ya desde una perspectiva más justa, es un aventurero, es un Marco Polo, es un viajero, en realidad. Tanto así que cuando ya conquista México, Tenochtitlan se aburre y dice, pues
Me voy a las cibueras. Me voy a las Cigüeras, ¿no? Porque se cansó de todos los problemas que traía ya la Nueva España desde que llegaron. Llama la atención que lo nombras como Malinche. De repente empieza uno a leer tus referencias a Malinche y son referencias en masculino. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo está hablando Malinche, del señor Malinche, que no es la Malinche que conocemos, ¿no? Porque es un error y se ha mantenido, yo no sé de dónde, lo he investigado y no sé de dónde surgió este error de la Malinche. Mira, cuando Hernán Cortés llega a Tabasco le regalan un puñado de niñas. No eran señoras, estamos hablando que le regalan niñas de 13, 14, 15, 18 años a lo mucho. ¿Por qué? Porque eran moneda de cambio, eran botín de guerra las mujeres. No eran, o sea, no había este feminismo que hoy la gente cree que siempre ha existido, ¿no es cierto? O sea, la mujer era esclava como tal. Entonces a Hernán Cortés le regalan este puñado de mujeres, de niñas, y entre ellas esta niña que pues resulta que habla maya y habla náhuatl, le sirve de lengua, de traductora. Y entonces la bautizan, obviamente a todos los indígenas que empezaban a les ponen un nombre cristiano. Los bautizaban, los volvían cristianos. Y entonces no se sabe exactamente su nombre original en náhuatl o en la lengua que hablara. Pero Marina, ¿no? Era Marina. Pero en el náhuatl no existía la R. Y de hecho por eso en México se adoptó esta R tan marcada porque al principio costaba mucho trabajo pronunciar la R. Entonces, los nahuas no podían decir Marina, no podían decir Cortés. Entonces ellos decían Coltés o Colté. Y Malina. Y Malina. Pero si a Malina le pones el sin, que es el don o el doña, como lo usamos en castellano, Doña Malina. Sería Malin sin. O sea, Doña Malina. Y de ahí la corrupción a Malinche. Pero Hernán Cortés, o sea, Malina era Marina. Doña Marina, Malintzin en náhuatl. Y a Hernán Cortés le decían Malinche, es decir, el dueño de Malinche. Pues tenemos décadas de ¿Por qué eliges la segunda persona para hablar? Que es muy interesante que no escribes en primera persona ni en tercera persona, que es lo más común, sino en segunda persona, ¿no? Ajá. Cuando te refieres a los tlatoanes. Bueno, en este caso es el subconsciente de... A mí se me hizo muy interesante meterme como recurso literario, meterme en la mente de Moctezuma Xocoyotzin y hacer como que él mismo se está hablando a él mismo, ¿no? Y creo que lo hace más atractivo, sí, muy ¿no? interesante. La verdad es que se empieza a leer el libro y se queda uno prendado. Oye, Sofía, nada más para terminar, ¿cómo fue que te planteaste un proyecto tan grande, tan ambicioso? ¿Son cuántos tlatoanis de los que piensas escribir? 8 libros. 8 libros, llevamos 5. Ya llevamos Tezosomoc, Nezahualcóyotl, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, y en los próximos 3 años vamos a publicar Tlacaelel, Axayácatl y Ahuizotl. Y el objetivo es principalmente traer esto que está tan olvidado del México antiguo, porque para muchos es de la conquista para adelante. Y realmente tenemos 200 años de historia olvidados. O sea, así como que, sí, de repente como que hubo un Nezahualcóyotl que creo que sale en los billetes, o salía, que ya ni sale. Pero en realidad nadie sabe realmente y claro, se desconoce mucho. Se han creído muchas cosas que no son ciertas. Pues muchísimas gracias por esta conversación, Sofía. Yo invito a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a que busquen el libro. Esta es una edición conmemorativa que tiene 3 novelas, pero también pueden encontrar cualquiera de los 5 que Sofía ya nos presentó. Pues muchas gracias a ti. Gracias, Sofía. Y suerte con los próximos libros. Pues te esperamos cuando los vayas acabando. Perfecto. ¿No? Para platicar de ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias.